Buenos días, jóvenes y señoritas. Buenos días. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperar un momento, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Un minuto, jóvenes y señoritas, ya para poder dar inicio con la clase. Esperamos un minuto. Mientras tanto, vayan teniendo algún apunte, ¿no? Muy cerca de ustedes, donde puedan ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio Sana. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a desarrollar el día de hoy es referida a matemática. El tema que se va a aprender es sobre cuerpos geométricos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena, para lo cual, ¿no? Antes de empezar con la clase, voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no interrumpir la clase. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas, pues para ello, pues espero que estén ingresando con sus datos personales para poder tener en cuenta, ¿no? Y si en caso lo están realizando con otros datos personales, tienen que ir escribiendo a través del chat y también indicando en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, ustedes tienen que tomar algún apunte, ¿no? Todo lo relacionado con el tema que se va a aprender. Sin más que decir, vamos a empezar con la clase. Cuerpos geométricos. No sé, alguien me podría ir indicando a qué se refiere cuerpos geométricos. Alguna participación, ¿no? Que se tiene algún conocimiento que se refiere a cuerpos geométricos. ¿Qué son los cuerpos geométricos? Un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones. Va a tener su largo, su ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. Estamos observando, ¿no? A continuación en la figura que tenemos un cuerpo geométrico del cual nos indica, ¿no? Cuál es su ancho, cuál es su largo, cuál es su alto, ¿no? Esas dimensiones que debemos de tener en cuenta cuando nos hablan de cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos pueden ser poliedros, que se va mostrando, ¿no? Que son figuras de 3 lados, y aparte también que va a estar comprendido, en este caso, de acuerdo a los lados que se nos va mostrando. Ahora, en los cuerpos redondos, ¿no? Puede ser un cilindro, puede ser una esfera, un cono.
En los poliedros, jóvenes y señoritas, o sea, nosotros vamos a poder encontrar cuál es su ancho, cuál es su largo, ¿no? O sea, sus tres dimensiones. Pero, ¿qué va a suceder en estos cuerpos redondos? Ya no vamos a tener que encontrar sus tres dimensiones. Por ejemplo, una esfera. En una esfera vamos a encontrar su diámetro, que sea su radio, pero no vamos a encontrar lo que es su alto, ¿no? Su ancho, largo. Hay que saber diferenciar a qué se llaman poliedros y cuáles son los cuerpos redondos. Los poliedros son sólidos geométricos de muchas caras que tienen los siguientes elementos. En este caso va a haber caras, aristas, vértices. En las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se intersectan entre sí. Tenemos acá un cubo, ¿no? En este caso se va mostrando, tenemos cara lateral, y en la parte superior va a ser la cara basal. O también la parte inferior va a ser la cara basal. En este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que se llaman caras. Aristas. Son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Está acá. En este caso, para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Cuál es la cara? ¿Por qué? ¿Cómo va formándose? Estamos viendo, por ejemplo, acá. Lo que miren, estoy graficando. Todo ello es una cara. Y del otro lado, también es otra cara. Y esto de acá, esta línea que se ha juntado, o sea, se ha hecho doble, esta línea, eso se llama arista. Es la unión de dos caras. ¿Por qué lo indica de este lado la arista? Es que de acá que tenemos a su otro lado, también va a tener, o sea, nos va a tener que aparecer otro nuevo, o sea, doble línea. Por eso se llama arista, ¿no? Y nunca olvidarnos que son la intersección de dos caras. Vértices. Son los puntos donde se intersectan tres o más aristas. Estamos observando, ¿no? En la siguiente figura. El vértice nos dice cuando se intersectan tres o más aristas. En este caso, tenemos acá esto de acá que voy realizando es una arista. Esto que voy realizando es otra arista. ¿Por qué? Es que si yo tengo en esta cara, en la parte inferior, también es otra cara. Y eso, la unión de dos caras se llama arista. Igual acá tengo una cara y en la parte inferior hay otra cara y esto de acá va a formar una arista. Y nos está diciendo que deben de intersectar tres o más aristas. Y yo lo que he resaltado son tres aristas. Y eso se llaman vértices. Elementos de la pirámide, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá una pirámide, nos está indicando cuál es la altura del poliedro, ¿no? Es la distancia del centro, de la base del vértice de la pirámide. La cara de la pirámide es uno de los triángulos laterales, y eso es cierto, como bien sabemos, como estamos viendo una pirámide, es un triángulo. Y uno de las caras, pues, o sea, en este caso de los laterales de un triángulo, se llama cara. Ahora, aristas del polígono es el lado de la base. Es la unión en este caso, de dos caras, ¿no? Puede ser una cara de un triángulo y la otra cara un cuadrado, no hay ningún problema. Lo importante es que es la unión de dos caras y eso se llama arista. Otro, el apotema del polígono es la distancia del centro del polígono a cualquiera de sus lados, ¿no? O sea, puedo ir de la base, voy a buscar el centro de ese cuadrado y voy a jalar en este caso una pequeña línea y eso se llama el apoteo de un polígono.
Ahora, el vértice de la pirámide son puntos de unión de todas las caras. En este caso acá hay varias, ¿no? O sea, caras que se están juntando, o quizás aristas también. Ahora, otro arista del poliedro es el lado de una cara y el apotego del poliedro es la altura de una cara. Estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, de este triángulo, de ese triángulo, acá se está observando su apoteo lo que es su altura, o el apoteo de un poliedro. No necesariamente, puedes ir al otro lado también. Como hay 4 lados, cualquiera de los lados. Ahora, base del poliedro es el polígono donde se apoya la pirámide. En este caso tenemos la base de un cuadrado donde se está apoyando esa pirámide, ¿no? Bueno, acá nos está explicando un poco detalladamente de cuáles son esos quizás partes o elementos que debemos de conocer de una pirámide. Cuerpos redondos. Son cuerpos geométricos compuestos total o parcialmente por figuras geométricas, curvas, como por ejemplo el cilindro, la esfera o el cono. Ahí está, tenemos el cilindro, la esfera y el cono, ¿no? Estos son cuerpos, o sea, pueden ser compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas. Nunca olvidarnos que tenemos 3 cuerpos redondos, el cilindro, la esfera y el cono. Reconozcamos los cuerpos redondos en nuestro entorno. En nuestro entorno podemos encontrar muchas formas. ¿Reconoces alguna? Recuerda que los cuerpos redondos tienen superficies curvas. Algunos ejemplos que podemos encontrar en nuestro entorno son los siguientes. Por ejemplo, el cilindro es con la lata de la bebida, ¿no? Que se van teniendo, no necesariamente con la lata de la bebida. Puede ser también con el tarro de leche. Es un cuerpo cilindro. Otro, el cono de helado. Otro, una esfera, la pelota, puede ser la pelota de vóley, básquet, fútbol. Y las superficies curvas, ya sea del cilindro, del cono o esfera, son consideradas igualmente caras. Por lo tanto, el cilindro, por ejemplo, tiene 2 caras basales planas y una cara lateral curva. Estamos viendo. Estamos viendo, tiene 2 caras basales. Acá hay una cara basal y el otro es otra cara basal. Y todo lo que está de acá de color celeste, todo, es una curva lateral que vamos teniendo. El cono, dice, tiene una cara basal plana y una cara curva. Y es cierto, la basal es esta parte de la base. Y todo eso alrededor es una cara curva. Y la esfera tiene una cara curva. Y es cierto, la esfera tan solo tiene una cara curva. Otro más habrá. No hay, pues, no tiene cara basal. Cara basal se dice pues cuando son planos, ¿no? Pero en este caso tan solo o sea, en este caso la esfera tiene una cara curva. Hasta ahora estamos viendo, ¿no? Lo que es la parte teórica que nos va indicando, ¿no? En este caso en el módulo, donde hemos estado viendo los poliedros y cuerpos redondos. En este caso estamos viendo lo que son los cuerpos redondos. Ahora vemos los ejercicios resueltos, ¿no? Ya una vez indicado, con la parte teórica, quizás no está explicándonos detalladamente, pero con estos ejercicios ya se nos va a ser más fácil de poder desarrollarlo, ¿no? Para ello vamos a ir viendo. Primer ejercicio nos dice determinar el número de aristas de una pirámide. Veamos en la resolución. Como bien saben, en una pirámide puede ser que tenga una base 4, o sea, me refiero a una base cuadrada.
quizás un rectángulo, quizás un pentágono, un hexágono, depende de cómo ustedes vayan graficando. Pero hay que tener en cuenta que debe de ser una pirámide. No interesa de cuántos lados se va a tener en la base. Por ejemplo, en este caso, estoy mostrándoles una pirámide que tiene 4 lados y vamos graficando. Y nos está diciendo determinar el número de aristas. Si ustedes dibujen, en este caso, cualquier pirámide, teniendo en cuenta que su base puede ser de 4, quizás de 5, de 6, de 8, depende de cuántas bases ustedes realicen. Van a ir indicando también su número de aristas. Pero en este caso yo he hecho de base 4, de un cuadrado. Un momentito. Ya, ahora vamos a ir contando, ya una vez graficado, cuándo va a haber la unión de dos caras. En este caso, en otras palabras, son estas líneas que se va graficando. Esas líneas que se van a ir graficando, de igual manera en la parte baja. Eso se llama arista. Y si contamos, vamos a tener 8 aristas. Si desean, contamos cuántas aristas se tiene. Por ejemplo, acá tengo 1. Con esto es 2, 3. Con esto sería 4. Y acá 5. Con esta de acá 6. Con el que sigue 7 y finalmente 8. Ahí están las 8 aristas. Quiere decir la unión de dos caras. En otras palabras, son esas líneas que se va visualizando, ¿no? Quizás es una manera práctica de nosotros recordarnos a qué llamamos arista. Vuelvo a repetirles, no necesariamente van a realizar, o sea, quizás los gráficos, como yo les estoy indicando, ¿no? Con base 4, quizás hay algunos lo van a hacer con base 5, o quizás con base 3 nomás también lo pueden realizar. Ya depende, ¿no? De cómo ustedes consideren. Y de acuerdo a ello, van a tener que contar la cantidad de aristas que se va teniendo. Continuamos con la solución de otro ejercicio. 2. Graficar un cilindro, nos dice, con una base cuya diagonal mide 6 centímetros. Está diciendo que debemos de graficar un cilindro, ¿no? Graficar un cilindro con una base cuya diagonal dice mide 6 centímetros. Como bien saben, nosotros hemos estado dando ejemplos de lo que era cilindro, ¿no? Si, por ejemplo, cilindro estamos comparando con quizás con un tarro de leche. ¿Con quién más podemos ir comparando un cilindro? Puede ser con la lata de una bebida, ¿no? Pero acá nos da la condición que su diagonal dice debe de medir 6 centímetros. Ahí está nuestro, en este caso, el cilindro. Tiene dos caras, en este caso laterales, diré basales, dos caras basales, se refiere a los círculos. Tiene dos caras basales, planas, y una cara lateral curva. ¿Cuál va a ser la lateral curva? Este rectángulo que yo he ido considerando. Y como nos dice que su diagonal mide 6 centímetros, ese diagonal va a valer 6 centímetros. Entonces, vamos a tener que ir graficando y nos va a salir de esa forma nuestra figura, nuestro gráfico de un cilindro.
Y hay que tener en cuenta, ya depende de cómo nos esté pidiendo desarrollar para poder indicar una mejor respuesta, ¿no? Y como acá tan solo nos dice graficar, ahí está graficado nuestro cilindro, una base cuya diagonal y se mide 6 centímetros. No sé si hasta ahí tienen dudas, jóvenes y señoritas, si en caso lo tuvieran. Vayan consultando, ¿no? Si en caso tuvieran algunas dudas. Si no hay dudas, vamos continuando. Nos está diciendo el ejercicio 3, determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Y nos está mostrando, ¿no? Y en la figura debemos determinar cuántas aristas, cuántos vértices y caras se va teniendo en esa figura. A ver, ustedes jóvenes, ¿cuánto será? A ver, para ustedes, ¿cuántas aristas sale, jóvenes y señoritas? ¿Cuántos vértices tiene y cuántas caras hay? Pueden ir indicando, jóvenes y señoritas. Veamos en la resolución. Bueno, nuevamente he ido graficando, indicando el gráfico. En primer lugar, nos pregunta de aristas. Y las aristas, como bien saben, yo les dije, son esas líneas que estamos visualizando, ¿no? Porque es la unión de dos caras, entonces, por lo tanto, vamos a ir contando. Acá tenemos una arista, como sería 2, 3, 4, como sería 5, 6, 7. Por acá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aristas. ¿Están de acuerdo, jóvenes y señoritas? Nos ha salido 15. Ahora los vértices. Voy a borrar. Los vértices es la unión, nos decía, es la unión de 3 o más aristas. En este caso, mira, nosotros observamos, acá tenemos 1, 2, y más esta línea, este es un vértice. Todo ello, este es un vértice. Este es un vértice. Entonces tengo ahí un vértice, con este sería 2, con este sería 3, 4 y 5. Con este sería 6, 7, 8, 9, 10. Nos está saliendo 10. Finalmente, cara. Voy borrando lo demás.
Acá tenemos una cara. Como este sería dos caras. Como este sería tres caras. Con todo ello del pentágono sería cuatro. En la base sería cinco. ¿Y quién todavía me falta? Esta parte. Sería seis. Y luego esta de esta parte, del otro. Como este sería siete. ¿Algo más? No hay más, ¿no? Entonces estamos encontrando 7. Entonces al final vamos a decir el nombre y cantidad. Aristas tenemos 15, vértices tenemos 10 y cara tenemos 7. De esa manera se va obteniendo, ¿no? En este caso, de acuerdo a lo que nos está pidiendo. Nos pide la cantidad de aristas, vértices y caras. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. Si tienen dudas, consulten, no se queden con las dudas. 4. Determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. A ver, para ustedes, muy similar y ya desarrollado, pero tienen que ir indicándome. Si en caso no me indican, yo voy a ir llamando, ¿no? Para que puedan ir ayudando, ¿no? E indicar, pues, cuántas aristas, vértices y caras se tienen en esta figura. A ver cuánto va saliendo, jóvenes señoritas. ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto sale, jóvenes? Veamos, ¿no? En la resolución. Tienen que participar, jóvenes y señoritas. Y hay que participar.
Ahí les estoy mostrando nuevamente la figura, del cual pues ustedes tienen que ir indicando, ¿no? Aristas. ¿Cuántas aristas hay, jóvenes? Lo que se va mostrando es la arista, ¿no? Yo les dije que es todo lo que se va mostrando, o sea, las líneas. Contamos, ahí hay uno, con esto sería dos, con esto es tres, luego viene con esto es cuatro, cinco, sería seis, luego con esto sería siete, estos puntos suspensivos 8, 9, 10, con esto de acá 11 y 12. Total tenemos 12 aristas. Acá vamos a escribir. Ahora los vértices es la unión de tres o más aristas, ¿no? Del cual pues ahí vamos a ir contando cuántas aristas se va a tener. Diré cuántos vértices se va a tener. Ya tenemos uno, sería dos, tres, cuatro, sería cinco, seis, esta de acá, siete. Y en la cara, contar, acá hay una, sería dos, con el otro lado sería tres, esta es la cuatro, esta sería cinco, seis, y la base, siete. Ahí está, nombre, aristas, 12 aristas, vértices, tenemos 7 vértices y las caras tenemos 7 caras, ¿no? Del cual pues nosotros vamos a tener que ir indicando, ¿no? En este caso pues saber a qué se llaman aristas, a qué se llaman vértices, a qué se llaman caras, tenemos que ir conociendo. Pues para ello, ¿no? Estamos viendo ya varios ejemplos, del cual ustedes espero que ya se estén aprendiendo, no memorizando, en este caso a qué se refiere arista, qué se refiere cara, qué se refiere vértice. En la cara, pues, quiere decir, depende de la figura que se va a ir mostrando, ¿no? En este caso, como es una pirámide con base 5, cada uno de los lados que se va teniendo, que es un triángulo, en ese caso es una cara, pues, ¿no? Como hay 5, como su base 5, o sea, vamos a tener también 5 caras en la parte superior, pero nos estamos olvidando quizás en este caso, a ver, 1, 2, 3, no son 5, son 6, ¿no? Porque es un hexágono, tiene base 6. Entonces, por lo tanto, si tiene base 6, y va a haber 6 triángulos, y ese pentágono de la base, con eso vamos a ir contando, sería 7. Ahora, en las aristas es la unión de dos caras, ¿no? Que se va a tener en cuenta y contar, pues, ¿no? De cuál forma es la arista. Y finalmente el vértice es la intersección o la unión de quienes, de tres aristas, ¿no? Y espero que con eso ya estén logrando entender, ¿no? Que se va llamando aristas, vértices y caras. Otro ejemplo. 5. Determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Ahí tenemos un cubo. A ver, ¿cuántas aristas y vértices y caras se va a tener? Jóvenes y señoritas, participen. Pueden ir escribiendo también a través del chat, ¿no? Dando sus respuestas.
¿Cuántos aristas hay, jóvenes y señoritas? ¿Cuántos hay, jóvenes? Ahí tenemos el cubo, ¿no? Igual manera, pues ir indicando. ¿Cuántas aristas hay, jóvenes y señoritas? Pueden ir escribiendo a través del chat también cuántos aristas hay. Ahí tenemos la arista. De igual manera, contar, ¿no? La cantidad de aristas que se va a tener. En este caso, vamos a contar acá hay una. Con este sería 2. Con este sería 3. Con este sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos teniendo 12 aristas. Ahora los vértices. La intersección, ¿no? Que se va a tener puede ser 3 o más aristas, ¿no? Del cual acá tenemos uno. Sería 2, 3, 4, sería 5. Corre, vamos a contar 4 recién arriba. Sería 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 vértices y finalmente lo que es la cara. Tenemos una cara, con esta sería 2 y con esta es 3. Ahora del fondo con este sería 4, con este lado 5. Y la base 6, así como si fuera el dado también, pues no es un cubo. Tenemos 6 caras. Entonces vamos a ir indicando que el nombre de las aristas tenemos, ¿no? O sea, en este caso la cantidad son 12. En los vértices encontramos 8 y en las caras estamos encontrando 6. Si se dan cuenta, son diversas figuras que se van mostrando para que para poder ir aprendiendo de qué manera nos vamos a tener que ir contando e ir indicando para una mejor respuesta. 6. ¿Qué forma, dice, tiene cada figura? Ahí tenemos una esfera. ¿Qué forma tiene esa figura? ¿Qué forma tiene, jóvenes y señoritas? Igual el que sigue, ¿no? ¿Qué forma tiene? Igual el que va continuando. El que sigue también. ¿No? Veamos en la resolución.
Recuerda, ¿no?, que en este caso vamos a tener un prisma, una pirámide, una esfera, un cilindro, un cono. La pelota es una esfera porque tiene una cara curva. La botella, ¿no?, de la bebida es un cilindro porque tiene una cara curva y dos caras basales. A ver, un momentito. Ahí debería haber esta otra figura. Sé que se va a borrar. A ver, un momentito. Seguro que se borra un momento, por favor. Ahí tenemos, en ese caso, el gorrito, ¿no?, de cumpleaños, que es un cono. Y tenemos una caja, puede ser una caja de regalo. En este caso va a tener que ser un prisma. Y esa carpa es una pirámide. Por eso hay que recordar, en este caso, qué figuras, ¿no?, o qué forma va teniendo cada figura, para poder quizás, ¿no?, recordar y referenciar aquí cómo es la esfera, un cilindro, un cono, un prisma o una pirámide. En cuenta hay objetos, pues no hay figuras que, o sea, en este caso que vamos utilizando de estos cuerpos, ¿no? Quizás puede ser en este caso, poliedros, y también lo que se llama lo que es cuerpos redondos. Continuamos. 7. Nos dice determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Y se está mostrando, ¿no?, en este caso la siguiente figura para poder ir indicando, ¿no?, cuántas aristas, vértices y caras se tienen en la siguiente figura. Ahí está. Ahí en este caso lo que se va mostrando va a tener que ser la cantidad de aristas. Y vamos contando. Son las líneas, pues, que vamos observando, ¿no? Este caso es una, es la unión de dos caras, las aristas con esto sería 2, 3, 4. Como está acá 5, 6, 7. Una sería 8, 9. Esta sería 10, 11, 12. Entonces vamos a ir escribiendo el nombre, o sea, cuántas aristas hay. Y la cantidad. Hemos encontrado cuántas aristas. ¿Cuántas aristas hemos encontrado, jóvenes y señoritas? Arriba tenemos 4, abajo también 4, 8 más este de los costados 4, 12. 12 aristas. Ahora vamos a contar los vértices. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Es la unión de 3 o más aristas.
vértices. Total son 8. Número de caras. Ya tenemos una cara. Esta de acá sería 2 caras. De este lado sería 3. Del fondo sería 4. La parte superior sería 5 y la parte inferior 6. 6 caras. Ahí está, se está indicando, ¿no? En este caso, la cantidad de aristas, vértices y caras que se nos muestra en la figura. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Vamos continuando con otro ejercicio. Nos dice determinar el número de aristas verticales en la siguiente figura. Estamos viendo ahí la figura, veamos en la resolución. El lugar, arista. Vamos a ir contando. No hay que olvidarnos, son las líneas que nosotros estamos observando, ¿no? Tenemos ahí 2, con esto sería 3. Con esto es 4, con esto sería 5, 6, con esto sería acá 7, con esto es 8, y con esto es 9. Tenemos 9 aristas. Ahora los vértices. Los vértices es la unión de 3 o más aristas. Acá tengo una, con esto sería 2, con esto sería 3, 4, 5, esta de acá, 6. Tenemos 6. No se visualiza acá. Vamos a escribir con otro color. Tenemos 6. Vamos a ir borrando. A ir contar la cantidad de caras que se va teniendo. En este caso, en nuestra figura, ¿no? Que se va mostrando. Todo ello es una cara, o sea, el rectángulo que se va mostrando. Ahora este triángulo tengo 2. Del otro lado, el rectángulo sería 3. Ahora de este triángulo, 4. Y la base del rectángulo, 5. 5 caras, ¿no? Vamos a ir poniendo. La cantidad de aristas hemos encontrado 9. Vértices, 6 vértices. Cara, 5 caras. Ahí está, de esa manera ustedes tienen que ir completándolo, porque no hay en sí, en el módulo donde ustedes tienen, no les está indicando, ¿no? Cómo van a ir desarrollando, cómo se va a tener que contar. Por algo estamos en el aula virtual, ¿no? De esa manera, pues nosotros lograr aprender para tener en cuenta en este caso de saber cuántas aristas, cuántas caras se va a ir obteniendo, ¿no? Entonces, para ello, pues es muy importante, jóvenes y señoritas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Indicarles, ¿no? Que es muy importante ustedes que tienen que saber la parte teórica.
¿no? Para poder tener en cuenta de lo cuáles son sus aristas, vértices y caras. Y también poder, en este caso, saber diferenciar a qué se llaman lo que es poliedros y lo que es cuerpos redondos, ¿no? Poliedros es cuando va a tener, o sea, en este caso, sus caras van a ser planas. ¿Y qué sucede cuando tenemos los cuerpos redondos? Pues, o sea, en algunas van a tener sus caras, van a ser planas, y la mayor parte en este caso vamos a tener un cuerpo, o en este caso en forma curva, ¿no? Que se va a ir obteniendo. 9. Determinar el número de aristas, vértices y caras en la siguiente figura. Por el momento no se muestra acá la figura. A la figura. Veamos, ¿no? En la resolución. De igual manera, tenemos que ir indicando lo que son las aristas, ¿no? Nunca olvidarnos que las aristas son todas las líneas que nosotros estamos visualizando. En este caso, vamos a ir contando, ¿no? Lo que son la arista. Acá tenemos 1, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, con este es 8, 9. Con esto va 10, con este sería 11, con este sería 12, 13, 14, 15, con esto sería 16, 17 y con esto 18. Tenemos 18 aristas. Continuamos. Vértice. ¿Por qué le he puesto en manera singular? Es porque estoy indicando tan solo a uno de ellos. ¿Ya? Por eso está considerado de manera singular. Pero si yo indicara varias flechas o varias aristas, entonces dirían de manera plural, pues también, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con lo que se va a indicar. En este caso de vértice, vamos a ir contando, que nos dice, pues, ¿no? Que debe de tener en cuenta es la unión de 3 o más aristas. En este caso, este es el vértice. Ahí vamos a tener, acá hay 1 arista, 2 aristas, 3 aristas. O sea, de esa forma es lo que se va buscando los vértices. Ahí tenemos un vértice, seguimos contando, como sería 2 vértices, 3 vértices, acá también 4 vértices, con esto sería 5 vértices, 6 vértices, con esto sería 7 vértices, con esto es 8 vértices, acá tengo 9, 10, y ahí atrás todavía tengo 11, y a este lado también 12. En este caso vamos a tener 12 vértices. Y finalmente la cantidad de caras que debemos de tener en cuenta. Para ello voy a ir borrando. Imagínense, ¿no? En este caso tenemos o sea, que tiene 6, es un hexágono. Imagínense que si tuviera 20, estar contando uno por uno, se nos va a hacer un poco más difícil, ¿no? De la parte superior, ahí hay 1. De la parte inferior, 2. Ahora de lo que son de la parte de este lado, ¿no? Entonces acá sería 3, sería 4. Del fondo sería 5. Del fondo, sería 6. De este lado del fondo sería 7. Y de esta parte externa sería 8. Hay 8 caras. 8 caras. Y ahí finalmente vamos a ir escribiendo. Aristas hemos encontrado 18 aristas. Vértices, 12 vértices. Y finalmente la cantidad de caras son 8.
De esa manera, ustedes tienen que ir contando, ¿no? Como les estaba diciendo, qué pasaría si hubiera, en este caso, ya no sería de 6, puede ser de 8, de 20, ¿no? Y estar contando de uno en uno, pues hay que tener paciencia, ¿no? En este caso, para no equivocarnos. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran cualquier duda, me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que puedan tener. Ya nos estamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes.